Elemental. Este día seguiremos el caso del ingeniero japonés Aki Tomisawa, quien era el vicepresidente en la filial colombiana de una importante multinacional. Y como siempre, vamos a contextualizar esta historia. Aki Tomisawa había llegado al país 2 años atrás, enviado por la multinacional en la que trabajaba a manejar los negocios de esta sede local. Su pasatiempo favorito era jugar al golf y una vez a la semana asistía a un club de la ciudad para practicar. Así que el ejecutivo se había adaptado con enorme facilidad a un país que le ofreció un modo de vida muy diferente al suyo. Una noche, Tomisawa se encontraba en un restaurante de la ciudad celebrando lo que al parecer fue una exitosa reunión de negocios con un grupo de empresarios. A esa misma hora, una patrulla de la policía adscrita a una estación de otra zona de la ciudad recorría una importante autopista local en dirección sur-norte. A las 11 de la noche, el directivo japonés notó que no traía consigo las llaves de su apartamento. Como era un poco tarde y tenía que recorrer un buen tramo de la ciudad para regresar a su oficina a recogerlas, decidió abandonar la reunión. Los agentes que iban patrullando se estacionaron a un lado de la vía y montaron un retén móvil para comenzar un operativo de requisas a los automovilistas que a esa hora transitaban por aquella avenida. A las 11:20 de la noche, los patrulleros aún permanecían en el lugar y a pesar del escaso tráfico de esa hora, los uniformados mantenían montado el retén móvil. Tomisawa regresó al edificio donde trabajaba y recogió las llaves que había olvidado en su oficina. Cinco minutos más tarde, Aki Tomisawa regresó a su carro y emprendió la marcha hacia su hogar. Un empresario japonés, lejos de su país, con una vida que para muchos podría resultar envidiable.
una circunstancia imprevista y un desenlace inesperado. En la investigación se documentó que desde que llegó al país trabajó muy duro y ascendió en la empresa hasta llegar a la gerencia. Tomisawa era un hombre impecable en su trabajo y en su vida personal. Un extranjero más trabajando en una gran empresa del país. 10 minutos después de salir del edificio, Tomisawa fue sorprendido por el retén y ante las señales de pare que le hizo un agente de policía, detuvo la marcha de su vehículo. Pasada la medianoche, otros 2 patrulleros de la policía, que cumplían un recorrido por la zona norte del área metropolitana, encontraron el cuerpo agonizante del ejecutivo japonés. Al descubrir que Tomisawa aún se encontraba con vida, los agentes se dirigieron con él al centro hospitalario más cercano. Aquí Tomisawa llegó con vida al hospital y cuando los médicos lo atendieron, le encontraron en un bolsillo del pantalón los documentos de identificación y de inmediato se comunicaron con la embajada japonesa. El ejecutivo fue intervenido rápidamente para tratar de salvar su vida, pues presentaba 4 heridas por proyectil de arma de fuego, una en el abdomen, una más en el tórax, otra en el hombro izquierdo y una cuarta en su pierna derecha. El jefe de policía fue informado esa misma noche del atentado contra el ejecutivo japonés y, entendiendo la gravedad de aquella situación, ordenó que se abriera de inmediato la investigación. Más tarde, los agentes que vieron por última vez con vida al ejecutivo japonés se desplazaban en la patrulla sin sorprenderse por lo que estaban escuchando por el radioteléfono. Otro carro de la policía realizaba su ronda cuando uno de los oficiales alcanzó a divisar una patrulla que no correspondía a esa jurisdicción y se movilizaba a gran velocidad. El hecho llamó la atención del oficial, quien se comunicó con la central para solicitar información de qué misión estaba cumpliendo la otra patrulla que correspondía a otra estación. El reporte entregado por la central señaló que ninguna de las estaciones solicitó apoyo para realizar algún operativo. Con la información suministrada, los agentes decidieron interceptar la patrulla para indagar por qué se encontraba en una zona que no era de su jurisdicción. Cuando los agentes interceptaron la patrulla e interrogaron a los policías sobre su presencia en esta zona, respondieron que se encontraban en una diligencia personal y que por ese motivo habían abandonado su puesto de vigilancia. De camino al hospital, el jefe de la policía intentaba hallar una explicación de lo que había ocurrido con el ejecutivo japonés. Una llamada fue el primer paso para esclarecer los hechos. Cuando le informaron de la detención de los 2 agentes, el general ordenó que se realizara un interrogatorio y se practicaran pruebas con el fin de buscar una pista.
Las órdenes del general se cumplieron al pie de la letra. Se realizaron análisis a las manos de los sospechosos. Si había restos de algún material, quedaría adherido a un soporte que luego sería trasladado al laboratorio para determinar si había presencia de partículas que pudieran ser compatibles con el residuo de disparo de un arma de fuego. Unas horas después, los resultados estaban sobre su escritorio. El análisis que se le practicó a los agentes dio positivo para uno de ellos. Eso era evidente, ya que ellos operan con armas de fuego todo el tiempo y las utilizan como herramienta de trabajo. La pregunta es, ¿podemos confiar al 100% en la veracidad de estas pruebas? La técnica de barrido electrónico es una de las más sensibles y exactas disponibles en la actualidad. Pero hay que tener en cuenta que uno de los factores de exclusión para realizar esta técnica es que la persona manipule u opere armas de fuego con frecuencia. Igual la prueba se realizó, pero como investigadores debieron conectar los resultados del análisis de residuos con otros indicios. Precisamente, para lograr unos resultados infalibles, los investigadores continuaron con la búsqueda de más elementos materiales probatorios y evidencia física. También se comprobó que el arma de dotación del agente había sido disparada recientemente por los residuos de pólvora encontrados en ella. Me imagino que hicieron la inspección de residuos del disparo en el interior del cañón del arma de fuego. Así fue, y para sustentar el resultado, se solicitó al almacén de armamento la última fecha de mantenimiento que se le realizó a las armas de fuego. La operación que realizaron los cirujanos del hospital al día siguiente arrojó una esperanza para salvar la vida de Akito Misawa. Sin embargo, los médicos determinaron que si bien habían ganado la primera batalla contra su muerte, todavía no era posible afirmar que el paciente se encontraba fuera de peligro. La prueba balística no se pudo realizar, pues durante la intervención del ejecutivo japonés, los médicos no lograron extraer ninguna de las 4 balas. Ahora solo quedaban 2 posibilidades. Una de ellas era que en una segunda intervención los médicos lograran recuperar por lo menos uno de los proyectiles alojados en el cuerpo de Tomisawa. La segunda, la más temible, era que el empresario falleciera y que en la autopsia el médico forense recuperara y aportara dichos elementos. Morir para que haya un culpable. Lamentablemente, esa era una opción. Una vez dada la orden por el general, los investigadores procedieron a interrogar a uno de los policías detenidos. Y posteriormente hicieron lo propio con el otro policía, quien negaba tener algo que ver con el caso del ejecutivo japonés.
Luego de varias y largas sesiones de interrogatorios, los testimonios de los dos policías presentaban evidentes contradicciones y ninguno de los dos pudo explicar por qué se encontraban aquella noche en una zona que no les correspondía. Sin embargo, no se podían vincular directamente a estos dos agentes con el homicidio de Tomisawa porque necesitaban pruebas más contundentes. Pero si ya tenían los resultados positivos de la prueba de microscopía electrónica de barrido, las partículas de pólvora encontradas en el arma y las contradicciones en los interrogatorios de los sospechosos, ¿qué más estaban buscando? Lo que sucedió fue que los investigadores tenían en contra la imposibilidad de realizar las pruebas de comparación entre los proyectiles y las armas implicadas, y una nueva prueba que arrojó la investigación que no concordaba para nada con los hechos conocidos. Interrogaron al mendigo para ver si vio algo. Sí, su testimonio fue pieza clave en la investigación. Cuando el habitante de calle fue interrogado por la policía, contó que antes de descubrir el cuerpo de Tomisawa en aquella acera, alcanzó a ver que un sujeto se estaba subiendo a un vehículo que arrancó a toda velocidad. Dijo que tras este iba una patrulla de la policía escoltándolo. No vio mucho más, pues estaba oscuro y él se encontraba a varios metros de distancia. Lo que sí alcanzó a distinguir era que en el interior de la patrulla habían dos personas. Mientras los dos policías permanecían retenidos, se realizó una investigación de su patrimonio y un detallado seguimiento de sus vidas y los amigos que frecuentaban. 2 semanas después del atentado de Akito Tomisawa, a consecuencia de una deficiencia respiratoria, fallece. El médico forense procedió a extraer los 4 proyectiles del cuerpo de Tomisawa. Este hecho condujo a que la evidencia definitiva saliera a la luz. Definitivamente fueron los dos policías. Así lo demostraron los resultados. Ellos dos y, según lo que declaró el mendigo, un tercero del que todavía no tenemos pista de quién es. Esto era precisamente lo que querían establecer los investigadores: si los dos agentes habían actuado solos o en complicidad con alguien más. Finalmente, las búsquedas llevaron a los investigadores a una pista concluyente. Un encuentro inesperado. Un aterrador suceso sin explicación. Unos extraños sospechosos y un doloroso final. Los dos policías tenían relación con un sujeto llamado Diego Loaiza, quien era requerido por las autoridades por robo a mano armada y por un crimen cometido varios años atrás al hurtar un vehículo. Ante la evidencia técnica, científica e investigativa recolectada, los dos agentes confesaron la participación de Diego Loaiza en el hecho y describieron lo ocurrido aquella noche. Cuando los policías hicieron detener a Tomisawa,
Le solicitaron los documentos y como su español era muy precario, no comprendía muy bien lo que los agentes querían. Sin embargo, unos segundos después, las cosas se pusieron difíciles. Tomisawa intentó escapar. Inmediatamente después de propinarle 4 heridas al empresario japonés, los agentes buscaron un lugar donde arrojarlo para luego emprender la huida y no ser descubiertos. Pero se supo en algún momento cuál era el móvil del hecho. Los 3 implicados tenían planeado secuestrar al ejecutivo, pero como el plan fracasó, tuvieron la necesidad de cambiar de estrategia y decidieron deshacerse del herido para no ser sorprendidos. Un plan frustrado detiene el rumbo de una vida ejemplar. Cuando no se consideran todas las posibles consecuencias de un acto, el desenlace puede ser fatal. Ninguna razón justifica un crimen. Lo que hagas no podrá ocultarlo. Nada se escapa a los profesionales. Cuando ellos toman el caso, la conclusión es elemental.